Ok, bueno, vamos a abordar acerca de lo que es las generalidades de los niveles de organización del organismo y una parte de lo que es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio vamos a verlo hasta lo que vendría a comprender el ciclo cardíaco, debido a que realmente es muy largo y no quiero hacer muy larga la clase. De todos modos, donde nos quedemos, en la siguiente clase es donde vamos a seguir. Nomás confírame si están viendo ahorita mis diapositivas y si se están cambiando. ¿Sí se cambian las diapositivas? Sí. Ah, ok. Perfecto, para iniciar. Bueno, vamos a tener que dentro de los niveles de organización, vamos a tener 6 y de menor a mayor está primero el químico, luego le sigue el celular, tisular, órganos, aparatos y sistemas y termina conformando un organismo. Vamos a ver o abordar cada uno de ellos. En lo que es cuestión del químico, vamos a tener que va a estar integrado por átomos, que los átomos necesarios para la vida es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y calcio. Ahí me equivoqué, es N en vez de M. Y las moléculas que van a estar conformadas por estos átomos a su vez, que vendrían siendo lo que es el DNA o la glucosa, por mencionar algunas. A nivel celular vamos a encontrar que estas moléculas se van a combinar entre sí, es decir, lípidos, carbohidratos, proteínas, todas las moléculas que fueron formadas por átomos para formar células, que es la unidad morfofuncional de todo ser vivo. ¿Y qué tipo de células podemos encontrar? Pues tenemos musculares, epiteliales, nerviosas, etcétera. Okay. Luego tenemos el nivel tisular, que es un tejido, como ya habíamos visto anteriormente, es un grupo de células que van a estar confinadas a una función o van a trabajar en conjunto para dar o cumplir con una determinada función. Ok, luego le procede el nivel de órganos, que son, básicamente son estructuras que están compuestas por dos o más de estos tipos de tejidos y poseen una función específica, además de que suelen tener una forma característica, como lo pueden ser ejemplos los huesos, el corazón, hígado, etc. Acerca de aparatos y sistemas, está formado por órganos relacionados entre sí con una función en común. Por ejemplo, el aparato digestivo está formado o integrado por lo que vendría siendo la boca, glándulas salivales, faringe, esófago, estómago, intestinos tanto delgado como grueso y hígado, órganos aparte como hígado, vesícula biliar y páncreas. Además de ello, cabe mencionar que un órgano puede participar en un aparato o sistema o en varios. Por ejemplo, en este caso, el páncreas forma parte del sistema o aparato digestivo, más sin embargo, también forma parte del sistema endocrino. Y ya en conjunto de todo esto, se forma un organismo, que básicamente está formado por todas las partes de este ser humano que funcionan en conjunto. Ok. A nivel tisular, quería recalcar algo que existe entre los tejidos, que vendrían siendo las uniones celulares. ¿Qué son? Básicamente son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células. Y tenemos 5 tipos. Herméticas, que también se les conoce como zona de oclusión, adherentes, desmosomas, hemidesmosomas y comunicantes. Sí, vamos iniciando con las herméticas. Su nombre lo indica, hermético significa o da a entender que no entra ni sale nada. Entonces, ¿qué son? Son haces de proteínas transmembrana que constituyen una red y fusionan las superficies externas de las membranas plasmáticas adyacentes para sellar como tal el intercambio entre estas células. Un ejemplo es que las células de los tejidos epiteliales que tapizan el estómago inhiben el pasaje de sustancias entre las células y la pérdida del contenido de estos órganos hacia la sangre u otros tejidos circundantes. O sea, van a servir para que el contenido del estómago o que pueda estar dentro de él
se riegue hacia otros tejidos o inclusive hacia la sangre. Por eso es hermética, porque no permite que nada entre o salga. Luego tenemos las adherentes. Estas ya van a contener una placa, que va a ser una capa densa de proteínas que va a estar en el interior de la célula, literal adosado a la membrana plasmática interna, y va a estar unida hacia unas proteínas de membrana y a los microfilamentos que componen el citoesqueleto. Estas glucoproteínas transmembranas se van a denominar caderinas y básicamente unen las células. De hecho, estas caderinas se insertan se agarran desde la placa hacia el lado opuesto a la membrana plasmática, parte del espacio intercelular, que es el espacio que va a estar entre ambas células, y se conecta a las caderinas de una célula adyacente. Así es como se unen. Por ejemplo, un ejemplo de ello son las células epiteliales. ¿Para qué va a ayudar? Bueno, gracias a esto va a resistir la separación durante diversas actividades contráctiles, como cuando avanzan los alimentos alrededor del tracto digestivo. Si se fijan en la imagen, lo que está en color azul representa la placa, que es básicamente son proteínas. Van a estar unidas a lo que es los microfilamentos, cuyo componente principal es la actina, una proteína, y el microfilamento, ustedes recuerdan, forma parte de la estructura del citoesqueleto de la célula. A esta placa se le van a unir lo que son las caderinas. Estas caderinas van a venir desde la placa, van a atravesar todo lo que es la membrana plasmática y se van a unir con otras caderinas de otra célula, y así es como se van a mantener unidas ambas células que se encuentren adyacentes, vaya. Luego tenemos los desmosomas. Estos son uniones muy, muy parecidas a las anteriores, sin embargo, sí tienen diferencias. Sí contienen una placa y caderinas, pero radica en que la placa, en vez de estar unida a los microfilamentos, en este caso está unida a los filamentos intermedios, que sí también son componentes, si ustedes recuerdan, del citoesqueleto de la célula. Estos se van a extender básicamente desde polo a polo de la célula, lo que son los filamentos intermedios. ¿Y dónde va a ser muy común este tipo de iones? Bueno, en tejidos como epidermis o inclusive en el músculo cardíaco. ¿Para qué? Para que evitar que las células se separen cuando están en cierta tensión o inclusive durante la contracción del músculo cardíaco. Si se fijan, básicamente es el mismo esquema, lo único que diferencia es que en este caso la placa está unida a los filamentos intermedios, pero utilizan las mismas glucoproteínas. Es básicamente lo mismo, la única diferencia es eso, que está unida a los filamentos intermedios y por ende también resiste más tensión. Otra unión celular vendría siendo los hemidesmosomas, que su nombre lo indica, es la mitad de un desmosoma, pero se refiere a que son muy similares a los desmosomas. Más sin embargo, estos no conectan como tal a células adyacentes. ¿Cuál es su función? Bueno, para empezar va a cambiar que las glucoproteínas transmembranas que ellos utilizan, en vez de ser caderinas, van a ser integrinas. Y las integrinas se van a unir a los filamentos intermedios por dentro de la célula y van a unir a esta célula a la membrana basal, mediante la unión a una proteína que se encuentra mucho en la membrana basal, que se denomina laminina. La membrana basal, si ustedes recuerdan cuando vimos tejidos, dentro del tejido epitelial, la parte más baja es la membrana basal, que es donde se unen las células más de fondo, o donde se enganchan. Ya de ahí va subiendo hacia arriba, si recuerdan las células, pero todo epitelio tiene una membrana basal. Entonces, gracias a los hemidesmosomas, van a unirse las células a esta. Ahora, tenemos lo que son las uniones comunicantes. Aquí ya va a estar dadas por proteínas de membrana llamadas conexinas, que van a formar túneles que se les conoce como conexones. Estos van a comunicar a células vecinas y en este tipo de casos las membranas no están fusionadas como tal, sino que están separadas por hendiduras intercelulares, pero son estrechas, o sea, son muy pequeñas.
A través de los conexones que vamos a poder, ¿para qué los vamos a poder utilizar? Bueno, van a poder viajar moléculas de pequeño peso molecular, así como iones, más sin embargo moléculas grandes como proteínas intracelulares no van a poder pasar. Por ejemplo, en el caso de transferencia de nutrientes o inclusive desechos celulares, pueden darse en tejidos avasculares como lo son el cristalino o la córnea del ojo. Y van a permitir que las células de un tejido se comuniquen entre sí estas uniones. Por eso se les conoce a las veces como uniones comunicantes. Que si se pueden fijar en la imagen, tenemos dos membranas y ahí marca como un tipo túnel, como si estuviera cortado. Eso va a estar formado por las proteínas llamadas conexinas y eso se le conoce como conexión. Así es como van a estar comunicadas las células. Ok, pasando a otro tema que es la planimetría. Vamos a decir que todas las descripciones que se lleven anatómicamente hablando, en cualquier libro que lo lean, son descritas a partir de esta posición, que es la posición anatómica, en donde a fuerzas en la posición anatómica el sujeto se halla de pie frente al observador, con la cabeza y ojos mirando hacia adelante, los pies van a estar apoyados en el piso y dirigidos hacia adelante, y los miembros superiores a los costados del cuerpo con las palmas hacia adelante, como se observa en esta imagen. Ok, vamos a encontrar estos planos, empezando con el sagital. Este va a ser un plano vertical que va a dividir un cuerpo o un órgano en lado derecho o izquierdo. Como se puede observar en esta imagen, vendría siendo como la línea de color azul. El plano mediano o medio sagital. Así se le conoce al plano sagital cuando pasa exactamente por la línea media del cuerpo o del órgano y lo divide en dos mitades iguales. Luego tenemos el plano parasagital. Viene como de paralelo. Entonces significa que va a ser paralelo al plano sagital. Y como tal, no va a atravesar en la línea media, sino que divide el cuerpo u órgano también en dos lados, pero son desiguales. Luego tenemos el plano frontal o coronal. Va a dividir el cuerpo u órgano en parte anterior, que es la parte que está de frente, o posterior, que es la parte que está detrás. Y aquí se observaría como el color rosita, que se ve como una lámina rosita, ese vendría siendo el plano frontal. Plano transversal o horizontal, básicamente va a dividir el cuerpo u órgano en una parte superior o inferior, como se ve aquí, que es como el vidrio verde, no sé cómo describirlo, pero ahí en la imagen. Y el oblicuo. El oblicuo como tal va a atravesar a cualquier cuerpo u órgano en un ángulo oblicuo, es un ángulo que no sea de 90 grados. Y en el caso de cómo se explica esto a nivel de órgano, si pueden observar en la imagen, tiene un plano transversal, este es del encéfalo, tiene un plano transversal, esa vendría siendo la vista a partir de un corte transversal al mero arriba. En medio se ve una vista como si hubieran hecho un corte coronal o frontal y un medio sagital se ve en la parte más abajo o con el inciso C. Así es como cortarían este órgano en un plano medio sagital. ¿Para qué sirve esto? Bueno, básicamente sirve para poder llevar el estudio de los órganos de una manera más ordenada y sistematizada. Y tenemos también términos direccionales. ¿Para qué nos van a servir los términos direccionales? Nos van a ayudar a, básicamente su utilidad más grande es para saber la posición de un órgano o una estructura anatómica respecto a otra. Por ejemplo, el término superior, que también se le conoce como cefálico o craneal, significa que va hacia la cabeza o a la porción más elevada de una estructura. Un ejemplo de ello es que el corazón es superior al hígado. ¿Ok? Inferior o caudal. Esto significa que va alejado de la cabeza o hacia la parte más baja de una estructura. Por ejemplo, el estómago, que es inferior a los pulmones, o sea, se ubica debajo de los pulmones. Anterior o ventral, que está cerca o en la parte frontal del cuerpo. Por ejemplo, el esternón es anterior al corazón. Posterior o dorsal, que está cerca o en la parte trasera del cuerpo. El ejemplo aquí que nos dan es que el esófago es posterior a la tráquea.
Luego tenemos el medial, que es más cercano a la línea media, y el lateral, que es alejado de la línea media. Por ejemplo, el cúbito, que es el hueso del miembro superior, es medial al radio. Es decir, que se va a encontrar más acercado a la línea media del cúbito respecto al radio. Lateral, como es alejado de la línea media, los pulmones son laterales al corazón, es decir, van a estar más alejados de la línea media respecto al corazón. Intermedia va a ser entre dos estructuras, esa no tiene mucho que explicar. Ipsilateral significa que va a estar del mismo lado del cuerpo que otra estructura. Un ejemplo de ello es que la vesícula biliar y el colon ascendente son ipsilaterales. Esto significa que están del mismo lado, es decir, del lado derecho del cuerpo. Contralateral es que está en un lado opuesto a una estructura. Por ejemplo, el colon ascendente y el colon descendente son contralaterales, puesto que el colon ascendente es derecho o está del lado derecho del organismo y el descendente está del lado izquierdo del organismo. Proximal significa que está cercano a la unión de un miembro con el tronco, ya sea miembro superior o inferior, o alejado del origen de una estructura, o cercano al origen de una estructura. Por ejemplo, el húmero es proximal al radio. Es decir, estás muy cerca del radio. 20% lateral. Está alejado de la unión de un miembro con el tronco. Ya dijimos, puede ser miembro superior o inferior, o alejado del origen de la estructura. Por ejemplo, las falanges, que son distales al carpo. Es decir, los huesos que conforman la muñeca se conocen como huesos carpianos. Entonces, las falanges, que son los huesos de los dedos, si se fijan, están alejadas del carpo. Superficial, pues es lo más cercano a la superficie corporal, y profundo, o también llamado interno, es lo más alejado de la superficie del cuerpo. Por ejemplo, las costillas son superficiales a los pulmones, porque literalmente están los pulmones y ahí las costillas están ahí a un lado. Y en el caso de las costillas son profundas a la piel del pecho y a la espalda, porque antes de llegar a las costillas se encuentran tejido subcutáneo, que pues es grasa, y se encuentra también músculo, entonces por eso está más interno o profundo. Y en esta imagen se resume todo lo que decía. Término medial, más acercado a la línea media; lateral, más alejado de la línea media; superior, que va como hacia arriba o hacia la parte, hacia la cabeza; inferior, que va más alejado de la cabeza o hacia abajo; proximal, que está más cerca a la unión del tronco con un miembro; o distal, que está más alejado, etcétera. Si pueden observar aquí en esta imagen, también se encuentran los ejemplos que menciona este cuadro. Si se fijan, ipsilateral, este es el colon ascendente, que estoy rayando en este momento. Aquí se encuentra la vesícula y están del lado derecho del cuerpo. Colon descendente vendría siendo este, y se encuentra contralateral al colon ascendente, porque se encuentra en el lado izquierdo del cuerpo. Pulmones, las costillas son superficiales a pulmones, sin embargo, las costillas son muy internas a lo que vendría siendo la piel del pecho o del dorso. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí no se nota muy bien, pero aquí está la piel, y luego viene capas de tejido subcutáneo, y luego viene músculos, y luego ya se encuentra el hueso, que son las costillas.